El judaísmo había colapsado antes de la llegada de Jesucristo debido a las luchas intestinas por el poder que se producían en lo que fuera el reino de Judea, el reino de Israel más Judea, las luchas por el poder entre los sacerdotes del templo y los gobernantes judíos, las luchas de fracciones dentro del judaísmo y la deriva del judaísmo a un ritualismo que evidenciaba que el mismo ritual del templo era insuficiente para no solo para lavar los pecados, sino para resolver lo que era la encrucijada nacional de Israel o de Judea. Entonces había una brecha, una fractura cada vez más profunda entre los sacerdotes del templo por un lado y el pueblo judío en general, y por otro lado lo que era el funcionamiento del templo, el funcionamiento de la religión y el manejo de los políticos israelíes, judíos, que estaban mucho más pendientes de las coyunturas políticas nacionales e internacionales y de cómo conservar el poder a cualquier precio. Y en esa encrucijada, en esa coyuntura, es como el pueblo judío espera a su Mesías, que evidentemente no es lo que esperaban, porque ellos esperaban una especie de gran mago que resolviera de manera mágica, inmediata, todos sus problemas, y lo que se encontraron fue con un descendiente de David, que lo que les pedía era abandonar precisamente todos esos ritualismos, abandonar toda esa religión estéril, vacía, y dedicarse exclusivamente a las cuestiones de Dios, abandonar todas las cuestiones mundanas, abandonar las luchas por el poder, abandonar la ambición mundana en definitiva, y centrarse únicamente en las cuestiones de Dios. Esto les desbordaba a los judíos, no era el Mesías que esperaban, no era ese Mesías mágico que ellos esperaban, ese Mesías revolucionario que ellos esperaban, ese Mesías que lo iba a arreglar todo en un santiamén. Y entonces antes que arreglar todos sus problemas, lo que hizo fue precisamente profundizar en la fractura que había dentro del pueblo judío. Y finalmente ese mismo pueblo judío, que estaba más centrado en las luchas por el poder y en cómo agradar a los hombres y a la vez agradar a Dios, es decir, en mantener la servidumbre con respecto a dos señores, pues ese mismo pueblo fue incapaz de aceptarlo y finalmente optó curiosamente por sacrificarlo para paradójicamente conservar esa unidad virtual, esa unidad puramente nominal del pueblo judío en torno a ese ritualismo, esa religión vacía y una recreación de la Torá más allá de los límites, más allá de la misma Torá que Moisés les haya entregado por encargo del mismo Dios, es decir, recreando una Torá denominada oral, que era básicamente una impostura, una falsificación de la misma Torá escrita de Moisés. Y en ese contexto, bueno, pues no pudieron aceptar a Jesús, no pudieron aceptar a Jesucristo, y tal y como sus mismos profetas ya habían pronosticado siglos antes, y este mismo Cristo les advirtió
que regresaría una segunda vez y entonces sí que la aceptarían. Y sí que estarían preparados para aceptarle. ¿Cómo? Pues precisamente a través de todos los sufrimientos, a través de todas las pruebas que iban a soportar con su salida, con las pruebas y los sacrificios a los que iban a ser sometidos precisamente por no haber aceptado al Cristo, al Mesías. En un primer momento serían las que lo prepararían al pueblo judío para aceptarle en su segunda venida. Ya no como el Mesías o el enviado únicamente para los judíos, sino como el Rey de Reyes, como el gobernante del mundo. Ya no solo como un enviado de Dios al pueblo judío, sino como un gobernante, como un juez universal, como un gobernante de toda la humanidad.